Concluimos la semana pasada que listo o no, ¿qué? Cristo viene. Estemos listos o no estemos listos, Cristo viene, hermanos. Tanto el tema de hoy que nos compete en el capítulo 2 de Tesalonicenses, cómo prepararse para el regreso de Cristo. ¿Cómo prepararse? Y está en este capítulo 2. Hay muchas maneras de cómo prepararse. Pero recordemos, para poner las cosas en contexto aquí, recordemos que Pablo le está hablando a creyentes. Pablo exhorta a esta iglesia de Tesalonicenses a ciertas cosas. No vamos a cubrir todo lo que una persona debe de estar preparada, por supuesto. Solamente me voy a limitar al capítulo 2 de Tesalonicenses. Este es el entorno social, religioso y anímico que se encontraba la iglesia de los tesalonicenses. ¿Se recuerdan que solamente Pablo tuvo oportunidad de compartir la escritura con ellos? ¿Cuánto? 3 sábados, 3 semanas aproximadamente. ¿Okay? Pablo quedó con un gran deseo en su corazón de seguir enseñando a esta iglesia. Pero no le fue posible porque lo expulsaron de allí. Bueno, muy bien, pero la iglesia entendió el mensaje y se mantuvo firme y fiel allí. Así que en este capítulo 2, cuando Pablo envía esta carta a los tesalonicenses, Pablo le hace a ellos recordar su paso por el medio de ellos, y de las enseñanzas que él dejó allí. Así que, siguiendo el ejemplo del apóstol, ¿cómo se prepara una iglesia para el regreso de Cristo? Siguiendo este ejemplo y teniendo en mente que le está hablando a creyentes ya, ¿ok? Teniendo en mente, en primer lugar está en pantalla. Si usted tiene allí su boletín y quiere rellenar, ahí está la primera parte. La iglesia que se prepara para el regreso de Cristo enseña la palabra de Dios con fidelidad. Enseña la palabra de Dios con fidelidad. Hermanos, voy a decir que Pablo amaba y tenía estas características. Era una iglesia que creyó a Dios, dijimos la semana pasada, y era fiel a lo que Pablo le dijo de parte de Dios en la escritura con relación al Cristo, a la resurrección del Señor Jesucristo, al Mesías. Y mi temor es que aún la iglesia evangélica, protestante, como la queramos llamar, neotestamentaria, sea confundida y desviada. Y dice, no, pero si lo dijo cierto pastor, imagínense cómo no. Y vamos a la palabra, y ahí está. Sí, pero mira, aquí está lo que él dijo, porque ya está torcida por todos lados. No sé, es un temor solamente que me llegó pensando en esta iglesia de los tesalonicenses. Pero la iglesia que cree a Dios también cree su palabra y enseña su palabra tal y como está. La iglesia que cree a Dios cree su palabra y enseña su palabra tal y como está. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros somos administradores. Hablaba ayer un poquito nada más con los hermanos que estuvieron en el retiro de caballeros acerca de esto de administradores. Eso dice la palabra, hermano. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Pero ¿como qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, la fidelidad es la cualidad más importante que pueda tener un administrador. La fidelidad es la cualidad más importante que pueda tener un administrador. Tal vez un administrador, saquémonos de la palabra de Dios y vayamos a alguien que usted está trabajando para alguien y lo ponga, mira,
usted está a cargo de esto. Usted está en una función de administrador. Tal vez el administrador no sea el más visionario. Tal vez el administrador no sea el mejor en matemáticas. Tal vez el administrador ni siquiera sea el mejor en logística. Pero es fiel. Y eso es lo que el dueño está buscando. Él puede, en muchas de estas otras áreas, capacitar. Él puede, en muchas de estas otras áreas, trabajar con él. Pero es fiel, mis hermanos. El creyente, hermano, que busca el favor de los hombres, perderá la aprobación de Dios. El creyente que busca la aprobación de los hombres, perderá el favor de Dios. Si yo aquí vengo a predicarle un evangelio para que usted se sienta bien todos los domingos, pues entonces estoy ganando su aprobación, ¿verdad? Usted me va a ver bien y dice, qué bueno, qué bien el pastor. Oye, qué bueno, me salí de aquí hoy contento, ¿verdad? Qué bien, y así todos los domingos, y salgo de aquí inspirado, y salgo de acá. No hay nada que te moleste que yo haya dicho aquí, porque no es mi intención que usted se moleste, pero es mi intención decirte lo que Dios dice en su palabra, eso sí. Entonces, yo lo que estoy buscando es que la iglesia esté llena todos los domingos, que nadie se incomode con el pastor, para que sigan viniendo acá, buscando yo el favor y la gracia de los hombres y desaprobándome delante de Dios, que me entregó aquí una responsabilidad y que me pedirá cuenta de ser hallado fiel a esto que Él me entregó para compartir con usted. ¿Ven a qué me refiero? Tal vez el pastor no sea el más elocuente, no sea el más carismático, tal vez no sea el que más Biblia e historia domina, y tal vez no sea el que más sepa de eclesiología o que sepa más de escatología. Pero si es fiel a lo que Dios le ha entregado, alcanzará el favor de Dios. No estoy hablando de mi caso en particular, de todos los pastores, de todos los siervos de Dios, de todo el maestro de escuela dominical que enseña la palabra de Dios, de todo el que enseña en un grupo, de todo el que comparte el evangelio con un compañero de trabajo. No estoy hablando de todos nosotros que tenemos la responsabilidad de parte de Dios, de lo que se nos ha entregado, ser hallado fiel a la hora que lo compartimos, a la hora que lo enseñamos allí nosotros, hermanos. Pablo predicaba el evangelio de Cristo. No predicaba el suyo, sino el evangelio de Cristo. No predicaba su interpretación, sino la que Cristo le había dicho. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1, del 11 al 12, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues que dice, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y lo que recibí de Jesucristo, esto es lo que yo os paso a vosotros. ¿Ven? Este es el apóstol Pablo. Esto fue lo que él le pasó a la iglesia de Tesalonicense. Es lo que la iglesia de Tesalonicense recibe en su corazón. Y es lo que la iglesia de Tesalonicense decide creer a Dios por medio del apóstol Pablo y poner por obra. Por eso fue que fueron ejemplos para todos los de Macedonia. Por eso llevaron el evangelio más adelante, bajo grandes presiones y persecuciones. ¿Se recuerdan que hablamos de esto la semana pasada, hermano? Pablo no llegó, como habla aquí en estos primeros versículos, que no vamos a leerlo porque son 20 versículos en esta mañana, pero que usted lo puede leer. Pero Pablo dice aquí, por ejemplo, en el versículo 1, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, hablándole a la iglesia, le enfatizo, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos ese poder de Dios en nosotros, en nuestro Dios, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y mira el versículo 3.
Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque ninguna usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otro, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Jesucristo. En otras palabras, Pablo no fue allí echándose flores, apelando a que era llamado por Jesucristo, por la revelación divina que Cristo le había dado. Pablo no fue allí realmente de su propia cuenta, sino enviado de Dios. Pablo no fue allí con engaño, con palabras bonitas, con manipulaciones para enriquecerse. Pablo fue allí para hablarles del Evangelio, y el Evangelio tal y como está revelado en las Escrituras. Tal vez no será fácil hablar del Evangelio. Tal vez será difícil e incómodo hablarlo con cierto grupo determinado de personas en nuestra sociedad. Tal vez no será popular. Tal vez costará algunos o muchos sacrificios. Pero ¿sabe qué? Somos depositarios de la gracia de Dios. Y lo que se ha depositado en usted y lo que se ha depositado en mí, tenemos la responsabilidad de pasarlo tal y como se nos ha entregado a nosotros. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 15, y si no siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice también la palabra de Dios en Mateo 10, 7 y 8. Cuando Jesús envió a los 70, dice allí, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, el evangelio se ha acercado, Cristo se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia das. De gracia recibiste, de gracia das. Hermanos, un par de consejos. A no olvidar a medida que el tiempo de su regreso se acerca. Tengamos confianza en Dios en medio de la persecución. Tengamos confianza en Dios en medio de la persecución. Pablo le está recordando a la iglesia de los tesalonicenses aquí que él llegó a ellos bajo opresión, bajo oposición. De hecho, al final de este capítulo 2, Pablo muchas veces quiso ir a Tesalonicense y dice, Satanás me ha estorbado. Había oposición literal e espiritual, de las dos oposiciones. Y cada vez que usted y yo pretendemos compartir la palabra de Dios con alguien, va a haber oposición. Cada vez que usted y yo conversamos con nuestras esposas, los esposos, con los amigos, y decimos, ¿sabes qué? Hay una persona que tengo carga en mi corazón, quiero compartir. Prepárese, porque ahí está. Allí está, mis queridos hermanos. Pero tengamos confianza en Dios en medio de la persecución. Y segundo, mantengámonos fieles al mensaje del Evangelio, aunque tengamos que pagar un precio. Hay un proverbio que se dice en mi país, pero que yo no lo aplico al Evangelio. El fin justifica los medios. No es solamente de mi país, eso está en todos lados. El fin justifica los medios. Eso era parte de un eslogan de esa revolución. Pero ¿sabes qué? El fin aquí es presentar el Evangelio. Tenemos que tener cuidado también los medios. No presentar un Evangelio diluido. No presentar un Evangelio a medias. No comprometer el mensaje de Cristo, sino tal y como está.
tal y como está. No, porque Dios sabe las intenciones de mi corazón. Sí, Dios sabe las intenciones de mi corazón y todo. Pero tu mensaje y mi mensaje puede tal vez llevar a esa persona por un camino equivocado, que no es el verdadero evangelio. Como hoy hay tantísimas personas que creen que están en el evangelio y no están en el evangelio. Y solamente, para ponerle un ejemplo, nunca se han arrepentido. Porque le han presentado un evangelio que no requiere arrepentimiento. Y si usted está aquí hoy y viene de algún lugar de estos donde realmente te han presentado un evangelio que no requiere arrepentimiento, en el nombre de Jesús yo te digo, arrepiéntate, porque hay que arrepentirte. ¿Sí? Porque ese es un evangelio muy barato. Y a Dios le costó su único hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y pagó un alto precio para que nosotros, los predicadores y los que enseñan la palabra de Dios, lo estemos diluyendo por el piso como si no hubiera que hacer nada. Hay que arrepentirse y hay que cambiar de dirección. Ese es el arrepentimiento. Que iba por aquí, voy por otro lado ahora. Hay que cambiar. Y hay que agradarlo a Él y dejar de agradar a los hombres. Y esto es lo que Pablo enseñó a esta iglesia. Y es lo que la iglesia en 3 semanitas, hermano, entendió y dijo, ¿sabes qué? Esto es así. Y ellos dieron ejemplo. Y no importa que los persiguieron. No los persiguieron, claro que los persiguieron. Pero ellos se mantuvieron firmes. ¿Ve? Mantengámonos fieles al mensaje del evangelio, aunque tengamos que pagar un precio. ¿Sabe? Te voy a decir algo. Se lo hicieron a los profetas en el Antiguo Testamento y tuvieron que pagar un precio por mantenerse siendo trompeta de Dios, por hablar de parte de Dios. Se lo hicieron a Jesús por decir la verdad acerca de su Padre. Se lo hicieron a los discípulos por pararse firmes y decir, esto es lo que hemos visto de Jesús, esto es lo que nos ha enseñado. No podemos decir otra cosa si esto es lo que hemos visto y oído. ¿Cómo vamos a decir otra cosa? A ellos también se lo hicieron. Se lo hicieron después a los discípulos del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, así sucesivamente. En cada parte de la historia del ser humano ha habido un remanente fiel que se ha parado firme en la palabra de Dios, en la brecha, sin comprometer el mensaje de Dios, y se lo han hecho a ellos y nos lo van a hacer a nosotros también, si es que usted y yo nos decidimos parar firme en el evangelio del Señor Jesucristo. Pero aún en medio de eso, Dios nos sostiene, Dios nos guarda, Dios nos protege, como lo hizo en el pasado, sea por vida o sea que nos lleva a su presencia de una vez. Él lo va a hacer, mis queridos hermanos. Jesús, ¿recuerdan ustedes qué fue lo que Jesús le dijo a las mujeres que iban llorando cuando él iba camino al monte Golgota? ¿Recuerdan ustedes algo? Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, llorad por vosotras. Porque si del árbol verde de mí hacen esto, ¿qué no harán de vosotros? La maldad del corazón del ser humano. ¿Sabe? Palabra de este año, que no la hemos mencionado mucho en lo que va de año, pero la palabra de este año es confiar. Jesús dijo, o dice, en San Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengamos claras nuestras prioridades, hermanos. Tengamos claras nuestras prioridades. La palabra de Dios dice en Mateo 16, 26, 28. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Habrá plata, habrá dinero, recursos, assets que pueda tener alguien en este mundo para poder comprar su alma. Si así fuese, no hubiese necesidad de que Cristo hubiese muerto.
No hubiese necesidad de ello. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, una iglesia que se prepara para el regreso de Cristo se va a esforzar de manera congregacional y de manera individual por conocer la verdad, por enseñarla tal y como está, pero sobre todas las cosas por permanecer en ella. Por permanecer en ella. Segundo, una iglesia que se prepara para el regreso de Cristo crece en amor. Mira lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 7 y 8. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, mire la ilustración que él usa aquí, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos, muy amados. Hermano, el crecimiento siempre trae retos, ¿verdad que sí? El crecimiento siempre trae retos, si no nada más maneje por aquí por la 200 un día entre las 7 de la mañana o alrededor de las 3:45 a 5 de la tarde, para que usted pueda ver los retos que trae el crecimiento, atravesando de aquí desde la 60 hasta frente al monte, para que veamos parte de esos retos. El crecimiento siempre trae retos, sea de una planta, sea de los niños, sea de los jóvenes. Yo tengo dos jóvenes y una jovencita que están trayendo sus retos. El crecimiento trae sus retos. No es malo, es parte de la vida. Todos pasamos por ahí, ¿sí o no? El crecimiento no es malo, tiene sus retos. El crecimiento en una comunidad tiene sus retos. El crecimiento del amor hacia Dios y hacia los demás, hacia Dios y hacia los demás, también tiene sus retos. No es malo, pero tiene sus retos. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo vamos creciendo en amor hacia Dios, hay otras cositas que ya van siendo secundarias. Van siendo secundarias. Y esas cositas secundarias están atadas quizás a un vínculo familiar. Están atadas a una prioridad en el hogar, si el hogar no está en una misma visión. Y puede traer conflictos. Ese crecimiento hacia Dios, de amor hacia Dios, puede traer hasta conflictos en el hogar, porque los dos no están en la misma dirección de servir y amar a Dios y darle la prioridad a Dios. Los dos no están comprometidos 100% con Dios. ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo el crecimiento puede traer sus retos? Lo puede traer. Puede traerlo, mis hermanos. A veces pensamos que 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7, solo se utiliza y lo leemos para referirnos al amor de pareja. Cuando usted oye hablar, y no, porque el amor es sufrido, es benigno, y entonces lo asociamos ¿con qué? Con el matrimonio. No, mira lo que dice Dios en su palabra acerca de qué, cómo me debes de amar. Y después vamos para Efesios y decimos, mira cómo también debe de tratarse, sí. Pero el contexto de 1 Corintios para la iglesia de Corintios, que tiene realmente una aplicación en el amor en contexto general para la pareja, sí lo tiene. Pero el contexto primario es de la iglesia. De cómo debemos de amarnos unos a los otros. De cómo debemos perdonarnos, de buscarnos unos a los otros. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4 de 1 Corintios 13. El amor es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
No se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Déjame leerle de la traducción Nueva Viviente para que vea esta mismo, pero a lo mejor usted le puede sacar más por el lenguaje, no pierde nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, ni exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Ese es el contexto para la iglesia de Corinto. Así que cuando hay crecimiento, va a haber sufrimiento, y va a haber malos entendidos, y va a haber todo este tipo de cosas que hay. Pero dice, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto en esto. Y exhorta también a la iglesia de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ellos estaban sufriendo persecución. Ellos estaban sufriendo persecución. Este fue el tipo de amor que Pablo y Silas dieron a los tesalonicenses, y que ellos lo asimilaron y lo pusieron por práctica. Usted sabe, cuando hay crecimiento hay dolor. Cuando hay crecimiento hay dolor y hay sufrimiento. Mire, cuando le están saliendo los dientecitos a los niños, ¿cómo se ponen? Empiezan a babear y esa encía se va hinchando porque los dientitos vienen allí, quieren romper ya, ¿verdad? Ir saliendo, es una picazón y llora. Hay sufrimiento, pero es para algo bueno. No es para nada, no es para malo. Es para que dejen de comer baby food. Y entonces, ¿qué? Coman real food. Porque es porque el real food los va a ayudar a crecer más, a más nutrientes y a irse desarrollando y ir creciendo. Es para algo bueno, pero hay que sufrir. Hay que sufrir en eso allí, hermano. Cuando están creciendo de estatura, sus músculos les duelen, pero es algo bueno. Cuando estamos creciendo en amor hacia Dios, hay dolor. ¿Sabe por qué? ¿Por qué hay dolor? Porque la carne quiere hacer otra cosa. ¿Sí o no? Claro. Pero esa es la vida real, ¿o no? Esa es la vida real. Estamos creciendo en amor hacia Dios. Queremos amarle más. Hemos tomado una decisión en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, tú sabes que lo que yo necesito es más de ti. Tengo una lucha en mi carne, que es una batalla todos los domingos, los lunes, los martes, todos los días, básicamente. Todos los días tengo esta batalla. Y la carne quiere jalar para un lado, y el espíritu te dice, no, esto es lo que tú necesitas. ¿Te recuerdas? Y hay sufrimiento y hay dolor. Y esa es la lucha que Pablo nos describe a nosotros aquí también. Cuando estamos creciendo en amor hacia los demás, no dejemos que las cosas triviales nos separen, que nos dividan. El amor vence las barreras y las diferencias. El amor es el vínculo perfecto que nos mantiene unidos. Pero cuando hay crecimiento, vamos a experimentar sufrimiento y dolor. Vamos a experimentarlo, hermanos. Este tipo de amor es una señal de madurez, de crecimiento en una iglesia que se alista para el regreso de Cristo. Una iglesia que pone el amor por encima del perdón, de la diferencia, de cosas triviales. Eso es una iglesia que está alcanzando una madurez. Es una iglesia que está creciendo a la estatura de Cristo. Es una iglesia que tiene una prioridad: serle fiel a Dios y acatar su palabra, que nos manda a amar de tal forma.
El amor va por encima de las cosas temporales que nos suceden, sean personales o congregacionales. Déjame decirle un tercer aspecto de esta iglesia y último. Una iglesia que se prepara para el regreso de Cristo es perseverante. Es perseverante. La iglesia de los tesalonicenses, vayamos allí al versículo 9 en adelante, dice: porque os acordáis, hermanos, de que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y cómo os encargábamos que anduvieis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. La iglesia de los tesalonicenses oyó el evangelio. Oyó el evangelio, oyó la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron con el evangelio? Lo creyeron. Ellos creyeron esa palabra. La creyeron de parte de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ellos creyeron la palabra de Dios. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios también. No solamente la oyeron, la recibieron. Versículo 13 dice allí: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hizo la palabra de Dios en la vida de los tesalonicenses? Ellos la oyeron, ellos la recibieron como palabra de Dios, y la palabra de Dios actuó en ellos, en sus vidas, y la pusieron por obras. Usted puede leer los versículos 14 en adelante. Hermano, déjame decirle por qué yo insisto tanto en que sea la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios no es un libro muerto. El Espíritu la toma y le da vida cuando usted la expone. Da vida al oyente. Y esto es lo que Él hace. Dice allí Jesús en Juan 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Eso dice el Señor Jesucristo. El mundo visible vino a la existencia ¿por medio de qué? De la palabra. Cuando usted vaya a Génesis, usted ve el verbo en acción. El mundo visible vino a la existencia por medio de la palabra. La iglesia nació por medio de la palabra de Dios. No solamente nació por medio de la palabra de Dios, pero también la iglesia creció por medio de la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo: el mundo visible vino a la existencia por la palabra de Dios. La iglesia nació por medio de la palabra de Dios. La iglesia creció y sigue creciendo por medio de la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo más: la iglesia se sostiene por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra. Quita la palabra de Dios del púlpito y lo que tenemos es un show. Quita la palabra de Dios del medio de una escuela dominical, de un small group o de una célula en una casa, y lo que tenemos es un club, es un gathering para comer y para pasarla bien. Eso es todo. Y no está malo pasarla bien. A nosotros nos gusta cantidad, fellowship, compañerismo. ¿Y nos gusta comer? Sí, también nos gusta. Pero si sacamos la palabra de Dios de nuestras reuniones, eso es todo lo que tenemos. Un compañerismo.
Entonces, por eso yo insisto tanto en que la palabra de Dios es el ancla. Es el ancla. Y por eso le dije a un principio a usted, guarde siempre de esto. Guárdela. Y más que guardarla literalmente como hard copy de papel, guárdala en su corazón. Guárdela también ahí. Más importante sobre todas las cosas. Jesús dice en Mateo 24:25, el cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios tiene poder para llevar a cabo la voluntad de Dios. Para llevar a cabo la voluntad de Dios. El salmista dice algo precioso en este salmo. Algo que se lo tengo que leer. Usted lo ha leído muchas veces seguramente, pero yo se lo tengo que leer. Dice el Salmo 19, del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta. Y dice, ¿y qué es lo que hace la ley de Jehová? Convierte el alma. Ahí es que trabaja. ¿Cierto? El testimonio de Jehová es que fiel y hace sabio al sencillo cuando guarda ese testimonio. Cuando guarda ese testimonio. Sigue el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son como rectos. Y porque son rectos, la gente dice, ay no, pero que es una imposición. No. Alegran el corazón. Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El 9, el temor de Jehová es que limpio. No es temor de un miedo que me tengo que esconder porque le tengo miedo. Es limpio. Porque cuando tú y yo crecemos en amor hacia Él, queremos intimar más con Él, estar más tiempo con Él, conocerlo más a Él. Es limpio. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No hay nadie que pueda culpar a Jehová de injusticia. Versículo 10. Deseables son más que el oro. Entonces la palabra de Dios vale más que el oro. Pero entonces estamos entrando en algo de valores aquí. ¿Te das cuenta? Más que el oro. Y todavía va más allá el salmista y dice, y que el oro, ¿qué? Afinado. O sea, no el oro bruto, no el oro mezclado, no, que el oro afinado. Y dulces más que ¿qué? Que la miel. De la que destila el panal de las abejas. Qué maravilloso es esto, ¿no? Si podemos resumir este capítulo 2 en 3 frases, pudiera ser algo así como que la iglesia que se prepara para el regreso de Cristo debe ser buena administradora de lo que se le ha confiado, el Evangelio. Buena administradora de lo que se le ha confiado, el Evangelio. Segundo, debe dejar que el amor de Dios siga creciendo en su vida. Y tercero, debe ser perseverante en lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Administradora, si ustedes son de los que les gusta resumir y nada más quedarse con una frase, entonces sería administradora, amorosa y perseverante.